noches, estimados profesores designados por la universidad. En este momento de combinación de mi investigación, doy gracias a Dios por permitirme compartir las experiencias alcanzadas con la investigación titulada Modelo de mediación para la apropiación de la tecnología de la información y comunicación en el proceso de aprendizaje, realizada por mi profesora Magíster Rafael Adolfo San Martín Ortiz, con la asesoría de la doctora Lorena Martínez López. Iniciando con el contenido programático de la investigación, capítulo 1, el problema, capítulo 2, el marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, análisis y discusión de los resultados, y capítulo 5, modelo de mediación para la apropiación de las TIC en el proceso de aprendizaje. Hoy en día, el ser humano vive cambios y transformaciones constantes. Es el profesional de la docencia quien busca mediar y reflexionar sobre los espacios que se configuran en la innovación de las prácticas pedagógicas y que pueden conducir a la configuración de nuevos escenarios educativos basados en las TIC, entre otros. Continuamos con el planteamiento del problema. Se tiene que las instituciones educativas desde el contexto latinoamericano. Según Chan, sostiene que las condiciones para la innovación educativa se han favorecido en los últimos años, por convergencia de ideas originales desde hace al menos 2 siglos, con soportes y medios que hoy no solo han hecho visibles, sino que han permitido su desarrollo y difusión de manera exponencial. Por su parte, la UNESCO reseña que las inversiones en tecnología de la información y comunicación para educación realizadas en los países de América Latina y del Caribe son crecientes. Solamente en materia de dotación de recursos, de equipos, los países invierten cientos de millones de dólares en año. En el marco de las anteriores observaciones, en Colombia se creó un grupo llamado Educativ, hoy llamado Cultura, Educación y Mediaciones, con el propósito de desarrollar proyectos de aprendizaje relacionados con la caracterización, vivencia del uso y aproximaciones conceptuales de mediaciones para apropiación de las TIC de actores educativos. Cabe agregar que la Comisión de Regulación de Comunidades hace una revisión de la evolución reciente y el estado actual del sector de las TIC en el país, así como las posibilidades de crecimiento del mismo. Lo anterior acorde con los desafíos que plantea hoy en día el programa Vive Digital en Colombia. En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional promulga directrices para que los docentes de las instituciones educativas que incorporen tecnología en sus programas responden a unos estándares de talla mundial. Ahora bien, la realidad de las instituciones educativas en el municipio de Majagual, perteneciente al departamento de Sucre, ubicadas en la zona rural, sin observaciones no sistematizadas realizadas en el sitio de trabajo, pareciera que existe la ausencia de un modelo de mediación para la apropiación de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje que coadyuve el desarrollo de recursos digitales educativos, tales como multimedia educativa, procesadores de datos, enciclopedias digitales y simuladores para optimizar el desempeño profesional de los docentes y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Es así como se ubican síntomas asociados a que el docente de educación secundaria respete en el estudiante el ritmo y estilo de aprendizaje asociados a los cambios y transformaciones tecnológicas que vive hoy en día el sistema educativo colombiano. Además, la poca interacción de los recursos digitales educativos entre docente y estudiante, lo que posiblemente debilita la clase más interesante y emotiva a la hora de apropiarse del proceso de aprendizaje. Aunado a esta triste realidad, se aprecia la aplicación de una pedagogía tradicional y mecanicista, pudiéndose observar poca participación en el manejo de equipos tecnológicos en la sala de clase por parte de la mayoría de los docentes, así como el desconocimiento de la aplicación de políticas educativas tecnológicas emitido por el ente regulador. Seguidamente, se presenta el pronóstico de la investigación, reflejados en situaciones que se siguen demostrando los síntomas y las causas. Pudiera afectar el buen desempeño de los profesionales de la docencia en la aplicación de la TIC, lo cual dificultaría el desarrollo exitoso de los procesos que caracterizan la dinámica escolar en las instituciones educativas del municipio de Majagual. Asimismo, se presenta el control del pronóstico en acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones indicadas en síntomas y causas a través de formular un modelo de mediación para la apropiación de las TIC en el proceso de aprendizaje
en instituciones de educación secundaria en el municipio de Majagual, Colombia. De la problemática antes planteada, se formuló el problema de investigación a partir del siguiente interrogante. ¿Cuáles elementos deberán incorporar un modelo de mediación para la apropiación de la tecnología de la información y comunicación en el proceso de aprendizaje en instituciones de educación secundaria en el municipio de Majagual, Colombia? De esta inquietud principal orientó el establecimiento del objetivo de la investigación, resultando como objetivo general generar un modelo de mediación para la apropiación de la tecnología de la información y comunicación en el proceso de aprendizaje en instituciones de educación secundaria en el municipio de Majagual, Colombia. Mientras que como objetivo específico se formuló lo siguiente: diagnosticar la infraestructura tecnológica para la apropiación de las TIC en el proceso de aprendizaje, identificar los recursos digitales para la apropiación de las TIC, describir las actuaciones curriculares para la apropiación de las TIC, caracterizar la dinámica innovadora centrada en las tecnologías de información y comunicación en instituciones educativas del municipio de Majagual y formular un modelo de mediación para la apropiación de la tecnología de información y comunicación en el proceso de aprendizaje. Continuando con la justificación de la investigación, esta se constituye en fundamento que aporta herramientas para la construcción de un modelo de mediación para la apropiación de las TIC en instituciones de educación secundaria en el municipio de Majagual. Aunado a esto, los docentes y estudiantes con desconocimiento sobre el manejo para la apropiación de las TIC requieren de diferentes recursos digitales educativos para lograr su máximo desempeño académico, desarrollo profesional y su más alto nivel en el proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, se aprecia la importancia de la presente investigación por cuanto prioriza, dentro del proceso educativo de índole académico, la posibilidad de darle operatividad a un modelo de mediación para la apropiación de la tecnología de información y comunicación en el proceso de aprendizaje en instituciones del municipio de Majagual, el cual permite organizar esfuerzos para la invención innovadora centrada en las TIC oportunas en la población estudiantil del referido contexto. De igual modo, se describen a continuación los aportes que generan la investigación a partir de la perspectiva teórica, práctica, social y metodológica. Desde la justificación teórica, el desarrollo de la investigación permitió elaborar un referente en la mediación de la tecnología a partir de conceptualizaciones actuales que favorezcan el conocimiento del modelo de mediación para la apropiación de las TIC en el proceso de aprendizaje, siguiendo los criterios de planteamiento de Molano, Quiroga, Romero, Pinilla, Márquez, Emén, Gutiérrez, como teoría centrada. En cuanto al aporte práctico, la investigación contribuye con el referente de adaptaciones curriculares para que el profesional docente pueda ajustar los contenidos programáticos de acceso físico con comunicación individual, impulsando las TIC en el proceso de aprendizaje. En el referente de aporte social, la investigación se orientó a beneficiar la mediación para la población de las TIC en el proceso de aprendizaje en las instituciones del municipio de Majagual. Con relación al aporte metodológico, se prevé el diseño de un instrumento para la recolección de los datos que fueron sometidos al proceso de validación y fiabilidad, cumpliendo con la exigencia y el rigor científico del estudio de doctorado. Lo referente a la delimitación de investigación, se analizará el proceso de mediación para la apropiación de la tecnología de información y comunicación en el proceso de aprendizaje. La misma se marca en la unidad de investigación, Centro de Investigación, Desarrollo Sustentable, Medios Tecnológicos y Pedagogía, Línea de Investigación, Ciencia, Educación, Sociedad y Tecnología de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, abordando la variable mediación para la apropiación de la TIC en el proceso de aprendizaje, según los postulados de Pérez, Chirino, Maldonado, Men, Gutiérrez, Prieto, Fainol, entre otros. Asimismo, la investigación se suscribe a la secuencia operativa del enfoque epistemológico empírico-inductivo. En este sentido, el estudio se realizará incluyendo el personal docente de las instituciones de educación secundaria en el municipio de Majagual, Colombia, perteneciente al departamento de Sucre, ubicadas en la zona rural, como Las Palmitas, Celejito, La Sierpita y San Roque. La investigación aborda el periodo desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2021. Llegados al capítulo 2, se consideró necesario establecer estudios previos que abordan la temática de estudio, con el propósito de revisar hasta dónde se han realizado acercamientos sobre la variable. Tal razón se tomaron los estudios de
Araujo, modelo de mediación tecnológica para el desarrollo de competencias comunicativas. Pérez, tecnología de información y comunicación para el logro de aprendizajes significativos en matemática y educación universitaria. Molano, Quiroga, Romero y Pinilla, mediación tecnológica de lectura y escritura del método efectivo cognitivo. Raceto, Peña, UNESCO, Gutiérrez, Muñoz, Molina y Briceño, los cuales aportaron insumos importantes que permitieron atender los cambios considerados con la actualización de un modelo de mediación para la apropiación de las TIC y dirigir con acierto la formación de los docentes. Seguidamente se presenta la teoría que sustenta la investigación tal como se evidencia en la diapositiva, las cuales conforman el núcleo teórico del cuerpo y estructura de la variable, mediación para la apropiación de las TIC en el proceso de aprendizaje, a través de los autores como Cherino, Maldonado, Men, Gutiérrez. Esta fue estructurada con la teoría de infraestructura tecnológica cuyo autor base es Acosta, reconstruida en los fundamentos de contenidos educativos digitales, equipo para mediación tecnológica y conexión a Internet, seguido por los recursos digitales educativos, multimedia educativa, procesadores de texto, enciclopedias digitales y simuladores, sustentados en Álvarez, Cabero y Martínez, Morrissey, entre otros. Otro componente que fundamentó la variable fueron las adaptaciones curriculares, siguiendo las orientaciones de Busso, Alperín y Lance, a través del acceso físico y acceso comunicacional individual. Finalmente, otro aspecto clave y significativo de manera holística es la didáctica innovadora centrada en las TIC, con el sustento de González y colaboradores, Pérez, Grau y Fernández, Leibwood, a través de la información, investigación, formulación de estrategias, implementación de estrategias y evaluación de estrategias. Llegado al sistema de variables, se presenta la conceptualización de la variable, mediación para la aprobación de las tecnologías de información y comunicación en procesos de aprendizaje, definida conceptualmente según Quintero. Es un diseño estratégico de acciones educativas que busca intervenir algunos aspectos que influyen en la mediación tecnológica, haciendo que el docente se sienta cómodo y satisfecho, ejerciendo su profesión académica. Siguiendo con la definición operacional, quedó definida por el investigador según las actuaciones realizadas. Es definida en un diseño estratégico de acciones educativas innovadoras, donde los docentes podrán adquirir información sobre la apropiación de las TIC para que los estudiantes puedan consolidar un aprendizaje interactivo, participativo, novedoso, bien sea individual, grupal o colectivo, mediado por la tecnología de información y la comunicación en el proceso de aprendizaje e inclusión en educación secundaria y posible en Jaguar, Colombia. Todo lo anterior se explica en el cuadro de operacionalización en el cual se aprecia la variable, sus dimensiones e indicadores, ya de una manera muy estructurada en correspondencia con cada uno de los objetivos específicos. A continuación se precisa el capítulo 3, marco metodológico, en el cual se muestra la posición paradigmática, metodología y fundamentos asumidos por el investigador en correspondencia con la organización de la información para la obtención de resultados. En orden de ideas, en el contexto epistemológico se destaca que como paradigma es el positivista, que se usaba de La Salle y Chávez, el cual realiza mediciones y predicciones exactas de comportamiento regular de grupos. En el caso de metodología cuantitativa, Simón Ríos refiere que ofrece una visión bastante restringida de la realidad social, pues analiza y estudia aquellos fenómenos observables que son susceptibles de medición, análisis matemáticos y éxito en control experimental. En cuanto al enfoque empirista inductivo, Fontaine manifiesta que concibe el conocimiento como un punto de contacto del sujeto con el objeto, a fin de que el indicador en conjunto de relaciones que definen comportamiento de objeto de estudio para hacerlo comprensible. Siguiendo con el capítulo 3, se presenta el tipo de diseño de investigación, de acuerdo con los propósitos que se trazaron en la investigación. Hurtado de Barreras se tipifica como investigación proyectiva. Según la autora, a través de este tipo de investigación se ofrecen soluciones a la naturaleza investigada. En cuanto al diseño de investigación, se significa no experimental y transversal o transaccional, que de acuerdo con Hernández y otros,
es no experimental porque el investigador no somete la manipulación de la variable, simplemente deja que ella actúe en un ambiente natural. Es transversal porque los datos de corrección se recolectan en un solo periodo en el tiempo. Finalmente, entra en la clasificación de diseño de campo bavaresco. Se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Son los datos obtenidos directamente en la experimentación empírica. Son los llamados primarios, es decir, datos en primera mano. Seguidamente se presenta la población de la investigación. En este sentido, muy importante es reconocer el universo de estudio, de acuerdo con la opinión del Chit, Méndez y Sandoval. Se habla de población o universo cuando se refiere a la actualidad tanto de los sujetos relacionados como el objeto de estudio. En este sentido, la población participante está constituida por 88 sujetos. Son todos docentes de las instituciones de educación secundaria del municipio de Majagual, Colombia. Atacando la cantidad de sujetos, se adoptó por asumir el criterio de tamaño como censo poblacional. Conocida la muestra, resulta necesario establecer por técnica de instrumento para la recolección de los datos como técnica según Méndez. Se tiene que es la observación por encuesta, mientras que como instrumento es un cuestionario dirigido a los docentes, atendiendo el criterio bavaresco, que se constituyó con 42 ítems de escala tipo Likert de 5 alternativas de respuesta: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, con puntuaciones que oscilan entre 5 y 1 punto. El mismo presenta ítems cerrados con afirmaciones favorables. Una vez constituido, el instrumento se sometió a un proceso de validez, el cual para efectos de estudio fue de contenido, siguiendo las orientaciones de Hernández, Fernández y Batista. Este procedimiento se realizó considerando las opciones de 7 expertos, quienes, a través de las relaciones de los ítems con respecto a sus objetivos, dimensiones e indicadores, pudieron verificar su redacción, congruencia y tendenciosidad. Aplicado este procedimiento científico, el instrumento se sometió al proceso de confiabilidad. Para ello resultó importante aplicar una prueba piloto a 16 docentes, a una institución que guarda relaciones o en desarrollo curricular y ejercicio profesional a las estudiadas. Realizado este asunto, se procedió a codificar los datos con el programa estadístico para las ciencias sociales SPSS versión Windows para aplicar la técnica de AFA-Chroma. Este estadístico arrojó un coeficiente de 0.651 que, según el baremo establecido por el investigador y de acuerdo con lo estipulado por Ruiz Bolívar, presenta una confiabilidad altamente confiable. Es decir, el instrumento presentó una confiabilidad altamente para ser aplicado en su versión final a la población investigada. Abordado el procedimiento anterior, el instrumento se aplicó a su versión final a la población de 88 docentes, los cuales arrojaron los resultados del estudio. Por tanto, se adquirió a apropiarse científicamente una técnica para análisis e interpretación de los datos, para organizar la información suministrada de dicha aplicación. De ahí que, según la necesidad y exigencia del investigador en precisar el comportamiento de los sujetos, así como los indicadores de las dimensiones, se aplicó la prueba de estadística diferencial, calculando la media de los indicadores, dimensiones variables, así como también la desviación estándar, la prueba H de curva Wallis y gráfico de la prueba de media, a partir de las cuales se apreciará el comportamiento de estos componentes en el contexto de las instituciones educativas del municipio de Majagual. De igual manera, se elaboró un baremo para la interpretación de los datos, considerando un intervalo de rango 5.00, el cual figura entre 5 y 1 punto, con la categoría muy efectiva y la menor como muy inefectiva. Además, se analizarán los promedios por indicadores y dimensiones a través de los puntajes altos y bajos, empleando igualmente el programa de Excel y software estadístico SPSS, versión 1.9. Orientado todo el proceso de metodológico y con los resultados en mano, el investigador realizó el análisis y discusión de los mismos, indicadores y cierre de dimensiones ilustrados en la tabla que se muestra en la diapositiva, donde es necesario mencionar que estos se desarrollaron a partir de las acciones derivadas de cada uno de los objetivos específicos formulados, que en resumidas cuentas concretan los propósitos del general y por ende de la variable.
Con relación a los resultados de la dimensión infraestructura tecnológica, el promedio de la respuesta emitida por el docente de la muestra se presenta como medianamente efectiva, según baremos de interpretación del capítulo 3, cuadro 4, donde muy a pesar de contar con equipos con acceso a toda la institución educativa, la utilidad por parte de los docentes en cuanto a contenidos educativos digitales, equipos para la mediación tecnológica y conexión a internet es de mediana aplicación, considerando como área prioritaria el marco estratégico para educación y la formación, el uso y apropiación de las nuevas herramientas TIC y la formación del personal del plantel para la promoción de la creatividad y la innovación de alcanzar una educación de la más alta calidad. Reforzando este comentario, lo expresado por Bosco, 2008, a manifestar que se debe involucrar que la infraestructura tecnológica más a los jóvenes de las áreas rurales para que logren superar la inexperiencia y obstáculos que tienen en manos de las tecnologías de información y comunicación, explotando sus deseos, habilidades, destrezas y no desaprovechando el interés que en ellos despierta la tecnología. El gráfico número 1 presenta el posicionamiento de los indicadores de esta dimensión, donde el indicador mejor posicionado según la respuesta de los sujetos de equipos para mediación de la tecnología y el más débil la conexión a internet. Asimismo, se presentan los resultados de la tabla 2 para la prueba H. Gruber-Wallis, prueba no paramétrica utilizada para medir diferencias significativas entre los indicadores de dimensión. En la misma se observa que el SID 0.0 menor que 0.5 a la que rechaza H sub 0, interpretando que hay diferencias significativas entre los indicadores de la dimensión infraestructura tecnológica, resultado que reitera la interpretación de la media de respuesta en cuanto a tener una mediana efectividad como estrategia utilizada por parte de los docentes. Expresando estas consideraciones como sobre los resultados arrojados por la dimensión, que el docente debe contar plenamente con infraestructura tecnológica que apoye su planificación a fin de conducir un proceso de aprendizaje de profunda significación. Por ello, ante los resultados arrojados en la respuesta, requiere de programas de capacitación que favorezcan y nivelen la planificación de esta estrategia, así como el de apoyo institucional para el uso de la tecnología, donde el contar con una infraestructura tecnológica es de suma importancia para las instituciones educativas publicadas del municipio de Majagual, debido a que estas entidades brindan servicios informáticos públicos publicados en la web, los mismos que son desarrollados para informar, socializar, interactuar, consultar o gestionar varios tipos de necesidades de los estudiantes, razón para la que estas instituciones cuenten con una infraestructura tecnológica de alta disponibilidad para así poder brindar una participación interactiva entre todos los actores educativos. Reflexión sobre los resultados obtenidos constituye lo expresado por Acosta y colaboradores, a referirse que la educación desde la infraestructura tecnológica requiere de un cambio de actitud del sistema educativo en aras de ofrecer nuevas y variadas alternativas de aprendizaje a los educandos de las instituciones educativas secundarias que les permitan a estos adquirir las capacidades cognitivas necesarias para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. En cuanto a las resultados de la dimensión recursos digitales educativos, el promedio de respuesta emitido por los docentes que se presenta como medianamente efectiva, según la media 2.72, según baremos de interpretación. En cuanto a la aplicación o utilización de recursos como multimedia educativa, enciclopedias digitales, procesadores de texto y simuladores, calificados de mediana efectividad en cuanto a su aplicación. Calificación que refleja mediana aplicación en cuanto al uso adecuado de la tecnología de información y comunicación por parte del mediador en la producción de recursos digitales que estimulen a los estudiantes de apropiarse a estos procesos, así como de las habilidades y destrezas mínimas para que mediante el manejo de las TIC puedan diseñar y conjuntamente con sus estudiantes los recursos digitales educativos necesarios y pertinentes a sus características, potencialidades, habilidades, necesidades e intereses. Resultados que apuntan a evaluar lo expresado por Vera, al insistir en la importancia de adoptar a los estudiantes en las habilidades y destrezas necesarias para
para que experiencia y conocimiento de los estudiantes a fin de compartirlo y en esa misma medida ir fortaleciendo las habilidades críticas reflexivas que demanden la sociedad del siglo XXI. Es decir, que construyan su propio aprendizaje. Resultados en cuanto a esta dimensión que llevan a invocar y reflexionar lo expresado por Márquez, a considerar que la realidad educativa requiere investigar para innovar, interactuar, participar, transformar mediante la aplicación de nuevos métodos educativos que incorporen la tecnología para responder a la demanda global en materia de educación digital. En este sentido, a lo que se trata es de aprender mediante el uso de la tecnología de la información y comunicación en aras de producir los recursos digitales educativos que demanda la sociedad digital en la que se encuentra inmersa la sociedad de conocimiento y la educación de calidad en todo lo que se merece. El gráfico número 2 presenta el posicionamiento de los indicadores, donde el indicador mejor posicionado según la respuesta de los sujetos es procesadores de texto y el más débil los simuladores como resultados digitales. Asimismo se presentan los expresores en la tabla 4 para la prueba H de curva Wallis, prueba no paramétrica utilizada para medir diferencias significativas entre los indicadores de la dimensión. En la misma se observa que el CID 0.0 menor que 0.05 rechaza a sus ceros, interpretando que hay diferencias significativas entre los indicadores de las dimensiones de recursos digitales educativos, resultado que reitera la interpretación de la media en respuesta en cuanto a tener una mediana efectividad como estrategia utilizada por parte de los docentes, expresando estas consideraciones sobre los resultados arrojados por la dimensión que el docente debe contar plenamente con las estrategias con uso de recursos digitales educativos a fin de conducir un proceso de aprendizaje de profunda significación. Por ello, ante los resultados arrojados en la respuesta, orienta la necesidad de programas de capacitación que fortalezcan y nivelen la planificación de estas estrategias. En la tabla número 5 se presenta el resultado para la dimensión adaptadores curriculares, donde el promedio de respuesta emitido por los docentes de la muestra se presenta como medianamente efectiva según el baremo en cuanto a las adaptaciones de acceso físico, comunicacional e individual. Son significados de mediana aplicación. Clasificación que refleja mediana aplicación en estas adaptaciones curriculares, que surgen como respuesta a las características, potencialidades, habilidades, destrezas, intereses y necesidades que forman parte de la diversidad cognitiva de los estudiantes a su condición de discapacidad, a considerar en su planificación por los docentes y cuyo soporte puede estar en el uso de las TIC, cuyo propósito es de acomodar la oferta educativa común a los intereses, necesidades y potencialidades de cada participante. Con relación a estos resultados, requiere que el mediador debe estar capacitado para realizar adecuaciones curriculares de acceso físico, de contenido, de evaluación, de objetivos, de métodos, de contexto, de tiempo. Todo ello en pro de ofrecer un ajuste accesible a las condiciones de los estudiantes y consolidar un sistema educativo de calidad. El resultado que orienta a reflexionar sobre lo expresado por González y Mariscal en cuanto a la importancia de utilizar la tecnología en caso de recursos digitales educativos alternativos para llevar a cabo las adaptaciones curriculares. Advierten la necesidad de introducir dichas adaptaciones considerando el diagnóstico del grupo de estudiantes, las características, necesidades e intereses y potencialidades de los estudiantes. El gráfico número 3 se presenta el posicionamiento de los indicadores, donde el indicador mejor posicionado según la respuesta de los sujetos es adaptaciones curriculares de acceso físico y el más débil adaptaciones curriculares individuales. Por otro lado, se presentan los resultados de la tabla número 6, prueba de H curva Wallis según la prueba no paramétrica utilizada para medir diferencias significativas entre los indicadores de dimensión. Interpretando que hay diferencias significativas entre los indicadores de la dimensión, adaptaciones curriculares, resultado que reitera la interpretación de la media de respuesta en cuanto a tener una mediana efectividad como estrategia utilizada por parte de los docentes.
Expresado esto, estas consideraciones sobre los resultados arrojados por la dimensión, que el docente debe contar plenamente con las estrategias con uso de las TIC, tomando en cuenta las actuaciones curriculares a fin de conducir un proceso de aprendizaje en profunda significación. Por ello, ante los resultados arrojados, la respuesta requiere de programas de capacitación que fortalezcan y nivelen la planificación de estas estrategias. En consecuencia, requiere aplicar los considerados por Pérez. En relación a la capacitación docente, destaca la importancia de formar un profesorado reflexivo, participativo, cooperativo y colaborador como condición fundamental para ejercer la autonomía profesional, organizativa y de gestión que permita disponer de medios y medidas para implementar las actuaciones curriculares necesarias, es decir, pertinentes a las características, intereses y necesidades de los sujetos mediados para la profesión de las TIC en el proceso de aprendizaje de instituciones educativas del municipio de Majagual. Considerando las actuaciones curriculares de acceso físico que favorezcan la autonomía personal, que faciliten el desenvolvimiento autónomo de los estudiantes en los espacios de aprendizaje, adecuando el espacio para que el aprendizaje sea individual, grupal y colectivo. En la tabla número 7 se presentan los resultados para la dimensión didáctica innovadora centrada en las TIC. El promedio de respuesta emitido por los docentes de la muestra se presenta como mediamente efectivo según la media 2.8, el baremo de interpretación. En cuanto a la formación, investigación, formulación de estrategias, interpretación de estrategias y evaluación de estrategias, calificado de mediana aplicación. Resultado que reflejan debilidades por parte de los docentes en cuanto a la planificación de la estrategia tecnológica e innovadora que contribuye a romper los paradigmas que han entorpecido, enraizado y entancado los procesos didácticos del desarrollo educativo centrado en las tecnologías de información y comunicación, en ocasiones sin atender a las exigencias de los estudiantes, acceder a la educación y aprender nuevos conocimientos con los cambios y transformaciones tecnológicas. Resultados que orientan a reflexionar sobre lo que debe ser una educación tecnológica e innovadora, a la medida de que contribuya a romper los paradigmas que han entorpecido, enraizado y estancado los procesos didácticos, adoptando esquemas de desarrollo educativo centrado en las tecnologías de información y comunicación. Para ello requiere innovar lo expresado por Linwood en cuanto a la formación de integrar la personalidad y la carrera profesional conjuntamente con las competencias específicas que son las que le dan la cierta habilidad al docente para desarrollar profesionalmente su desempeño académico y vocacional. La adopción de una didáctica innovadora destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para aprendizaje de cualquier materia o disciplina, estudiando el problema de la enseñanza de modo general sin las especificaciones que varían de una disciplina a otra. Procure ver el aprendizaje como un todo, estudiando en sus condiciones generales con el fin de iniciar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que dé mayor eficiencia a lo que se enseñe y retroalimenta la comunicación e interacción permanente. El gráfico número 4 muestra o presenta el posicionamiento de los indicadores, donde el indicador mejor posicionado, según la respuesta de los sujetos, es la formulación de estrategias, y el más débil la interpretación de estrategias, evidenciados que formulan las estrategias pero no las llevan a cabalidad. Se presentan los resultados en la tabla 8 a la prueba curva Wallis para medir diferencias significativas. En la misma se observa que hay diferencias significativas entre los indicadores de la dimensión didáctica innovadora centrada en las TIC, resultado que reitera la interpretación de la media de respuesta en cuanto a tener una mediana efectiva como estrategia utilizada por parte de los docentes. Expresando estas consideraciones sobre los resultados arrojados por la dimensión, que el docente debe contar plenamente con la implementación de la didáctica innovadora centrada en las TIC, conducir un proceso de aprendizaje de profunda significación. Por ello, ante los resultados arrojados, la respuesta requiere de programas de capacitación que fortalezcan y nivelen la planificación de estas estrategias. La tabla número 9 presenta los medias de respuesta emitida por los sujetos de la muestra: 2.75,
docentes, la misma con sus respectivas desviaciones, 0.51, la cual indica el nivel confiable de estos promedios para realizar los cierres de cada indicador de la dimensión y la variable. Mediación para la operación de las TIC es el proceso de aprendizaje. El promedio de respuesta cometido por los docentes en la muestra se presenta como mediamente efectiva, según el baremo de interpretación, capítulo 3, cuadro 4. Los resultados evidencian que en cuanto a la infraestructura tecnológica, recursos digitales educativos, adaptaciones curriculares y didácticas innovadoras centradas en las TIC, reflejan debilidades por parte de los docentes en cuanto a la planificación de estas estrategias tecnológicas innovadoras. Al ubicarse esta variable en la categoría mediamente efectiva, plantean, según la opinión de los docentes, que las instituciones deben proporcionar mecanismos que les permitan desarrollar su habilidad para buscar transmitir la información y transformarla en conocimiento a través del uso de las TIC, logrando una mayor orientación en el proceso de aprendizaje. Expresando estas consideraciones que no son utilizadas de forma plena, subutilizadas o las desconocen, el diagnóstico puede convertirse en fortaleza para que el docente pueda contar con las diversas herramientas de trabajo a fin de lograr el aprendizaje significativo en sus estudiantes. Para ello, capacitarlo, formarlo y dotarlo de herramientas para planificar estrategias con uso de la tecnología que faciliten su planificación docente. En este sentido, reintegran estas reflexiones lo expresado por Chirinos, quien sostiene que la mediación para la operación de la tecnología, el docente tiene la posibilidad de evolucionar en sus concepciones didácticas, pedagógicas y epistemológicas, al incorporar en el aula de clase herramientas tecnológicas mediadoras, aprovechando los avances científicos en el logro de aprendizajes significativos de forma dinámica y flexible para mejorar la percepción que el estudiante tiene sobre la tecnología. Desde esta perspectiva, el docente no necesita ser un experto en diseño en material digital. De lo que se trata es que el docente le dé a la tecnología un uso adecuado y la integre al aula de clase en cada momento de los procesos de aprendizaje para ayudar a potenciar las competencias en sus estudiantes. Por otra parte, que fomente en su quehacer el uso de los recursos tecnológicos y finalmente que el docente fortalezca o cree comunidades de aprendizaje virtuales, compartiendo entre sus pares académicos acciones concretas que integran la tecnología a su quehacer. Considerando estas premisas, la recomendación a generar un modelo de mediación para la profesión de las TIC en el proceso de aprendizaje como una herramienta que los docentes de las instituciones educativas del municipio de Majagual deben llevar a cabo un diseño de infraestructura tecnológica, estableciendo contenidos educativos digitales consonos con las potencialidades y limitaciones de los estudiantes, equipo para la mediación tecnológica, conexión a internet, entre otros, recursos educativos tales como multimedia educativa, procesadores de texto, enciclopedias digitales y la didáctica innovadora centrada en las TIC, como aspectos fundamentales para ofrecer las condiciones necesarias en pro de garantizar un área de estudio en el servicio educativo innovador y de calidad. Sobre la base de los estudios contenidos, producto de la confrontación con las teorías abordadas de la investigación en función del cumplimiento de los objetivos sistematizados, se derivan las siguientes conclusiones. En lo que respecta al primer objetivo específico, se diagnosticó la infraestructura tecnológica para la profesión de las TIC en el proceso de aprendizaje en instituciones de educación secundaria del municipio de Majagual, Colombia, red de instrumentos aplicados a los docentes. Se concluye que hay una mediana efectividad en cuanto al uso de infraestructura tecnológica por parte de los docentes, constituyendo en el caso de la opinión de los docentes buen indicador o exhorto para consolidar esta estrategia con apoyo de las TIC por parte de los docentes. Esta calificación de medianamente efectiva pudiera interpretar que no son utilizados de forma plena, subutilizados o desconocen el diagnóstico. Puede convertir en fortaleza para que el docente pueda ser capacitado, formado o dotarse de herramientas para planificar estrategias con uso de la tecnología. He evidenciado que estas dificultades que los docentes presentan moderadas competencias en el uso de las tecnologías de información y comunicación, siendo esto una debilidad encontrada en los docentes durante el recorrido de la presente investigación. En atención a las conclusiones presentadas en la investigación, se proponen las siguientes directrices o recomendaciones en relación a la mediación tecnológica para la profesión de las TIC en el proceso de aprendizaje.
en instituciones de educación secundaria y municipios más actuales de Colombia, expresadas en los siguientes términos, de las cuales se orientan hacia docentes, estudiantes y autoridades educativas. En cuanto al primer objetivo específico, referido a diagnosticar la infraestructura tecnológica para la operación de las TIC en el proceso de aprendizaje en instituciones de educación secundaria y municipios más actuales de Colombia, se recomienda el adiestramiento o capacitación de docentes para el manejo de estas herramientas, incluso aprovechando la bondad de portales web, así como la dotación a las instituciones en infraestructura tecnológica. En cuanto al segundo objetivo, se identificaron los recursos digitales educativos para la protección de las TIC en el proceso de aprendizaje en instituciones de educación secundaria y municipios más actual Colombia. La calificada refleja mediana aplicación en cuanto al uso adecuado de la tecnología de información pública como parte del mediador en la producción de recursos digitales que estimulen a los estudiantes a apropiarse de estos procesos. Evidencian estos resultados la necesidad de que los docentes sepan manejar los equipos, entender su uso, sobre todo las computadoras, que hacer más fácil el trabajo de adquirir las habilidades técnicas con el objeto de responder a las demandas de sus estudiantes, sabiendo manipular diversidad de herramientas de trabajo, que los docentes sepan manejar equipos, entender su uso, así como las habilidades y destrezas mínimas para que mediante el manual de las TIC puedan diseñar conjuntamente con sus estudiantes los recursos digitales educativos necesarios y pertinentes a sus características, potencialidades, habilidades, necesidades e intereses. En cuanto a las recomendaciones de los siguientes objetivos, se identificaron los recursos digitales educativos para la operación de las TIC en el proceso de aprendizaje en instituciones de educación secundaria y municipios más actuales, lo cual requiere el uso de herramientas tecnológicas por el docente. Dadas las debilidades encontradas, requiere un programa de capacitación y formación en la búsqueda de que el docente rompa con esquemas tradicionales y afrente nuevos paradigmas tecnológicos para beneficios de sus educandos. Capacitación para el uso de herramientas, para el uso de paquetes especializados en los trabajos y proyectos de investigación, así como para el desarrollo de trabajo en equipo. Se hace necesario promover la implementación de las TIC en el desarrollo de estrategias por parte de docentes, así como desarrollar la integración de trabajo en equipo y actualización. En relación al tercer objetivo, se describieron las adaptaciones curriculares para la formación de las TIC en el proceso de aprendizaje en instituciones de educación secundaria y municipios más actuales de Colombia, ante la respuesta emitida por los sujetos de la encuesta a calificar la mediana efectividad. Atendiendo a estas consideraciones, a identificar los mecanismos de planificación y de estrategias de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes, permiten deducir que se hace necesario el uso de la TIC en la planificación del docente, de manera que permita adquirir a los estudiantes conocimientos vigentes y novedosos, atendiendo los procedimientos y paradigmas del humanismo y del constructivismo social y las diferentes estrategias pedagógicas que generan un cambio pedagógico en sus aulas de clase. En cuanto a las recomendaciones del tercer objetivo, se describieron las adaptaciones curriculares para la profesión de las TIC en el proceso de aprendizaje. Las debilidades encontradas en los docentes, se hace necesario promover programas con sustento pedagógico y tecnológico que coadyuven con su formación integral, de su formación a la construcción de su perfil, a través de la promoción de estrategias internas, proyectos de aula con los cursos de las TIC que permitan adquirir conocimientos vigentes y novedosos, adaptados a las necesidades del entorno, atendiendo a procedimientos y paradigmas del humanismo, el constructivismo social, las diferentes estrategias pedagógicas que generan un cambio pedagógico en la aula de clase. En la búsqueda de establecer un currículo y un contenido de todas las áreas ajustado a la estrategia de enseñanza aprendizaje que involucre el uso de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de las competencias, habilidades, destrezas, pues viene a mejorar la calidad educativa, fortaleciendo las redes de información y comunicación de la institución con el propósito de resolver problemas del entorno, fomentar la investigación, el trabajo operativo, la autonomía académica de los estudiantes y aprender haciendo con el uso de la tecnología en diferentes escenarios propios de la academia investigativa. En cuanto al siguiente objetivo, se caracterizó la didáctica innovadora centrada en las TIC en instituciones de educación secundaria y municipios más actual, Colombia, así como la respuesta emitida por los sujetos de mediana efectividad
orientan estos resultados que deben proporcionarse mecanismos que les permitan desarrollar su habilidad para buscar, transmitir la información y transformarla en conocimiento con apoyo de las TIC para el logro de la mayor orientación en el proceso de aprendizaje, a lo que el docente debe considerar desde el punto de vista pedagógico y tecnológico que coadyuve con la formación integral en su formación y su construcción de su perfil. Hallazgos que reflejan la necesidad que el docente considere que en la planificación de estrategias efectivas de enseñanza y aprendizaje a través del uso de las TIC, resultados que evidencian en los docentes cierta debilidad en cuanto a las competencias básicas, técnicas, en cuanto al manejo de planificación de estrategias como uso de las TIC. En cuanto al cuarto objetivo, caracterizar la didáctica innovadora centrada en las TIC en instituciones de educación secundaria del municipio de Majagual, Colombia. Se trata de comunicación a través de una didáctica asistida por el docente con estrategias de enseñanza, aprendizaje, utilizando los recursos de la tecnología que promuevan un aprendizaje significativo, buscando de esta manera, a través del uso de las TIC en los procesos de enseñanza, aprendizaje y de desarrollo integral, sobre todo fortalecer las competencias de los estudiantes. En cuanto al objetivo, formular un modelo de mediación para la población de las tecnologías de información y comunicación en procesos de aprendizaje en instituciones de educación secundaria más actual. El modelo se construye a partir de los resultados de los instrumentos aplicados a los docentes de las instituciones de educación secundaria del municipio más actual, confrontando con las teorías que los soportan, así como los resultados de los objetivos propuestos de la investigación. Dicho modelo se refleja en el capítulo 5 de la presente investigación. Se propone en este modelo un plan operativo por parte de los docentes con el objetivo de que favorezcan la importancia que tiene las TIC como herramienta de didáctica orientada a facilitar a los estudiantes los conocimientos y socialización de saberes, incrementando la innovación, creatividad, motivación, interés y comprensión hacia la utilización de los recursos tecnológicos, tanto para su formación como para orientar a sus estudiantes a utilizar los recursos del mismo y en la búsqueda de estrategias que generen un cambio pedagógico en sus aulas de clase. En cuanto al quinto objetivo, formular un modelo de mediación para la promoción de las TIC en el proceso de aprendizaje de instituciones de educación más actual. Al respecto, se propone a las autoridades educativas del municipio, así como los docentes, para su ejecución en estrategias efectivas de enseñanza y aprendizaje. Para ello se propone fortalecer con estrategias a nivel de las instituciones educativas con la capacitación permanente de los docentes de las TIC, tratando de disminuir la brecha entre los que usan y no usan de estas herramientas, con estrategias de enseñanza, aprendizajes innovadoras que involucren la instrucción programada, la simulación, especialmente videos interactivos, chat, correo electrónico, video, conferencias, páginas web, software educativo, blogs, clases virtuales, entre otras. Llegados a este momento, se presenta el capítulo 5 correspondiente a la propuesta de la investigación que marca el punto focal del estudio, diseñado por el investigador, producto de la investigación con un sumo agregado, manifestando con la finalidad de formular un modelo de mediación para la operación de las TIC en el proceso de aprendizaje en instituciones de educación secundaria municipio más actual. Con cuanto a esta se consagra el objetivo principal del modelo: aportar a los docentes de las instituciones de educación secundaria municipio más actual referentes teóricos y aspectos que orienten la mediación, enfatizando en la infraestructura tecnológica que favorezca la apropiación de las TIC a través de los recursos digitales educativos, así como la implementación de estrategias curriculares para un mejor aprendizaje de los estudiantes como didáctica innovadora centrada en las TIC. Ahora bien, atendiendo a la figura planteada, se comienza la explicación de la secuencia operativa del modelo referido. En la actualidad, los sistemas educativos enfrentan cambios profundos y acelerados que se están produciendo. Se observa que los docentes de educación secundaria en municipio municipal se niegan a recibir información permanente a través de los cursos, talleres y otros espacios de capacitación sobre el manejo de la tecnología en el aula de clase. En este sentido, la educación secundaria cambió su misión es atender al estudiante en su integralidad, sujeto que aprende, construye y sufre
de aprendizaje representa y utiliza el conocimiento de forma diferente y necesita ser atendido pedagógicamente. Para ello es necesario estar capacitado en las tecnologías de información y comunicación educativa. Sin embargo, esta población de aprendizaje requiere de que los docentes de educación secundaria le brinden la oportunidad de recibir educación innovadora, pertinente a la realidad actual y de calidad. Es precisamente a través de este modelo de inmediación para la profesión de las TIC en el proceso de aprendizaje que se le suministrará insumos para implementar recursos digitales educativos, adaptaciones curriculares, didácticas innovadoras y centradas en las TIC, entre otros aspectos relacionados con la profesión de la tecnología. En este contexto, la tecnología de información y comunicación hoy en día apuntan a mejorar la calidad de la innovación por medio de la transformación de objetivos, contenidos, procedimientos, métodos, criterios de evaluación, en aras de ir promoviendo la implementación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información a través de las redes sociales y de las prácticas educativas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas educativas del ente educativo rector a seguir. Para que en la educación secundaria posible, antes mencionados, se puedan explotar los beneficios de la TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los docentes y profesores en actividades sepan utilizar estas herramientas para poder lograr un avance significativo y pertinente. Es necesario capacitar y actualizar al personal de las instituciones de su centro de estudio, además de equipar los espacios escolares con equipos y auxiliares tecnológicos como son televisores, tablas, teléfonos inteligentes, computadores y conexión pantalla a internet. Es importante destacar que el personal docente de las instituciones de educación secundaria en municipios más aguantes también con la comunidad de aprendizaje, así como también los padres, representantes responsables, se integren al modelo de mediación que propone el investigador para la profesión de las TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es decir, construir conocimiento a través de nuevos avances tecnológicos para perfeccionar su planificación y práctica educativa en el proceso de transferencia de conocimiento. En esta concepción, el modelo de mediación ofrece la posibilidad de interacción constante entre estudiantes, docentes, escuelas, padres, representantes, responsables, familias y comunidades en general, comunidad de aprendizaje, en la toma de decisiones sin protagonismo individuales, permitiendo al colectivo general asumir la capacidad de autoorganizarse para responder a la exigencia educativa real y dar respuesta a todas las situaciones que puedan presentarse en la comunidad educativa mediante la organización del diálogo y el manejo de recursos tecnológicos. Es último oportuno señalar que con las tecnologías que contamos en las escuelas de educación secundaria, por ejemplo, tablas, computadoras, televisores, teléfonos inteligentes, grabadores, entre otros, y lo que la innovación permita, se generen nuevas interacciones y saberes que subyacen a la era digital. Lo que se busca es que el docente le dé el uso adecuado y la integre en la aula de clase de cada docente de los procesos de aprendizaje para apoyarla a potenciar las competencias del estudiante, es decir, que se promueva en su quehacer el uso de los recursos tecnológicos y finalmente que el profesional de la docencia cree comunidades de aprendizaje virtuales, compartiendo entre sus pares académicos acciones concretas que integren las tecnologías a sus proyectos de aprendizaje. De acuerdo con lo antes planteado, se requiere que las instituciones de educación secundaria, como las Palmitas, Cerejitos, Servitas, San Roque y Los Patos, pasen por un proceso de modernización y continuo cambio progresivo, que cuenten con una infraestructura tecnológica de alta disponibilidad para así poder brindar una participación interactiva entre todos los actores educativos y garantizar una adecuación de la más alta calidad. En este sentido, el profesor debe considerar que en la planificación contenidos educativos digitales que respondan a las necesidades educativas específicas del país, estados e instituciones gubernamentales públicas y privadas como elementos fundamentales en los proyectos de aprendizaje para la profesión de las TIC en el proceso de aprendizaje en instituciones educativas más actuales. Se busca capacitar a personas docentes para que, mediante una interacción constructiva, logre construir su propio conocimiento, aprovechando las bondades de las tecnologías de la información y comunicación en los proyectos planificadores,
que provocan entusiasmo en los estudiantes y que ese entusiasmo es el que actúa como elemento motivador en la mediación de que motiven la producción científica, logrando así la efectividad de la mediación tecnológica a nivel individual como a nivel colectivo. De acuerdo con lo antes planteado, el docente de hoy en día debe utilizar múltiples medios como uso de la informática y la comunicación, permitiéndole al estudiante contar con una herramienta de estudio que facilite el aprendizaje a través del uso de los distintos recursos utilizados en clases digitales interactivas con imágenes, el texto, el color, el sonido, los gráficos, videos, animaciones, entre otros. Evidentemente, el docente emplea este recurso como una técnica que le permita a los estudiantes la construcción del conocimiento, basándose en las distintas herramientas, interactuando, comunicándose, desarrollando la creatividad e imaginación. Atendiendo a estas consideraciones, las adaptaciones curriculares constituyen uno de los aspectos a considerar en generar un modelo de mediación para la apropiación de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje de la institución educativa municipal de Nahual. Asimismo, estas adaptaciones curriculares son recursos y estrategias didácticas como alternativas que se utilizan en el ámbito escolar para beneficiar cualitativamente el aprendizaje de los estudiantes, ajustando los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación, considerando las habilidades, intereses, necesidades, destrezas y dificultades de los estudiantes. En esa dinámica se requiere prever todos estos ajustes curriculares a fin de alcanzar sus objetivos, a crear las condiciones de accesibilidad necesarias en la mediación para la aprobación de la TIC, un proceso dinámico, materializado en un servicio educativo innovador y de calidad hacia esa área de conocimiento globalizado. De igual modo, el docente debe ajustar las adaptaciones de acceso comunicacional, ya que estas promueven al estudiante de los equipos y recursos didácticos suficientes, adecuados hacia lograr un aprendizaje efectivo de los estudiantes de la institución en estudio. De ahí se adaptan a las características sensoriales que presentan los estudiantes en la sala o espacio tecnológico cuando desarrollan las actividades de los proyectos de aprendizaje, facilitando la comunicación, la mediación del proceso de aprendizaje. Igualmente, las adaptaciones curriculares individuales constituyen una respuesta significativa específica a cada estudiante. Por lo tanto, aborda todos los tipos y clases de adaptaciones curriculares que sean necesarias para el cumplimiento de los comunicados individualizados, persistentes, objetivos, metodología, evaluación. Además, las que aún no se han implementado, pero que requieren ser introducidas en atender una necesidad educativa especial en el aprendizaje. Cabe destacar que la acumulación de estrategias motivacionales, conocimientos previos, preinstruccionales, coinstruccionales, postinstruccionales, entre otros, empleadas por el docente en educación secundaria, debe realizarse de forma reflexiva y compatible con el uso de las estrategias de aprendizaje que se ajusten a las políticas educativas del rector y considerar las potencialidades y limitaciones de los educandos para poder consolidar un aprendizaje óptimo en ello, es decir, enseñar las estrategias de aprendizaje son recursos que el docente debe utilizar en prestar dicha ayuda ajustada a la vida real de los ciudadanos. En este sentido, las estrategias favorecen la capacidad de los estudiantes en aprender por sí mismos y potenciar el manejo de estrategias. Por otro lado, estimula el trabajo en equipo, participativo, colaborativo y cooperativo, lo cual potencia las relaciones sociales y de convivencia. Por lo tanto, la evaluación de estrategias desde la perspectiva de los estudiantes es dialogar y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, porque es una parte integral de dicho proceso. Tal como se ha planteado, es el docente el encargado de socializar con los estudiantes los criterios a evaluar ante dicho proceso. Quiere quien realice el seguimiento, brinda retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su formación, crea oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su práctica para que estos logren los aprendizajes establecidos en el plan, proyecto de aprendizaje y los programas de estudio en caso. Finalmente, se les recomienda al personal directivo, rectores, docentes y comunidad en general que estos aportes elaborados por el investigador surjan de los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a los docentes de las instituciones de estudio. Por lo tanto, se presenta el diseño de modelos de mediación para la apropiación de las TIC en el proceso de aprendizaje, quedando sujetos a cualquier cambio que se considere
líderes pertinentes en los objetivos planificados. Éxito para todos. Culmino mi presentación con una reflexión de la autoría de Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Gracias por su atención.